lo que hemos sido testigos todos los chilenos en estos últimos meses y particularmente en estas últimas semanas es un fenómeno que desde la disciplina sobre la cual yo trabajo e investigo, que es la historia del arte, se denomina iconoclasia. Ese concepto, que puede sonar un poquito anacrónico en los tiempos que corren porque se refiere fundamentalmente al debate de carácter religioso que hubo en periodos ancestrales de la Edad Media o incluso más atrás, y que precisamente suponían destruir el ícono que estaba en el espacio público y que representaba unas ciertas ideas sobre las cuales se imponía, ¿no?, una suerte como de necesidad imperiosa, ¿no?, de destruir y de combatir en el otro. Las guerras religiosas se basaban básicamente en ese modo, digamos, ¿cierto?, de trabajar. En el caso de nuestro país y el fenómeno contemporáneo, podría llegar a ser definido como una suerte de iconoclasia si es que hacemos la analogía o la metáfora de que la fe, la convicción que moviliza a gran parte del pueblo chileno en estos momentos va en contra de una cierta fe y una cierta convicción que anima a una parte no menor y no menos importante de esta misma sociedad, pero que detentan visiones respecto de los privilegios, la condición de igualdad y una serie de otras motivaciones de carácter, diríamos, puestas en conflicto por la situación de carácter política, social y económica de los últimos 30 años, ¿no?, en nuestro país. Esa motivación ha movilizado a muchos a entender que los elementos que están en el espacio público son parte de una expresión válida y legítima, ¿no?, para hacer de esos elementos que significan una cosa una resignificación o un desmontaje o deconstrucción de esa significación de carácter original. La memoria se construye en el tiempo y esa temporalidad es lo que de alguna manera, digamos, la va legitimando y la va también transformando. Las memorias no son cerradas, no son estancas, no son totales, digamos, ¿no es cierto? No, por cierto, hay momentos en la historia en que desde la perspectiva totalitaria se ha querido instalar memorias oficiales, memorias unívocas, digamos, ¿no es cierto? Pero lo que hoy día muestra el desarrollo de las sociedades contemporáneas es que esas memorias están en cuestionamiento, están en entredicho, están en conversación también, ¿no?, con su posible transformación y modificación. No todos los monumentos funcionan de la misma manera, a circunstancias similares. No todos los valores, digamos, ¿no es cierto?, que representan son leídos de la misma manera a circunstancias similares. En el caso específico de Valparaíso, uno puede ver cómo en el largo trayecto de la Avenida Brasil, donde están concentrados una gran cantidad de monumentos, existe este distingo muy claro entre monumentos de carácter estatuario y monumentos de carácter escultórico. Quiero insistir en ello por lo siguiente. Los monumentos de carácter escultórico están básicamente, digamos, ¿cierto?, sancionados en su eficiencia en la forma que tienen, en la estética, si queremos. En cambio, los monumentos de carácter estatuario tienen que ver con que ese retrato que está allí se parezca lo más directamente, digamos, ¿cierto?, al original. Por lo tanto, el original está fuera de ellos. Por lo tanto, un monumento de carácter estatuario siempre es una copia. Es curioso eso. En cambio, un monumento de carácter escultórico siempre es un original. En la Avenida Brasil, por ejemplo, hay un monumento que está diseñado además por una ex colega de nosotros en la Facultad de Arte, la profesora Lucy Lafuente, ¿no?, que es este monumento que está enfrente ahí del templo de los masones, un monumento a los masones, ¿no?, a la logia masónica, y que es totalmente abstracto, ¿no? O lo mismo pasa con el memorial, ¿no?, a los crímenes en contra de los derechos humanos, la dictadura, que también es un monumento de carácter abstracto, no figurativo, ¿no? Entonces allí, donde no hay un mensaje que sea obvio, donde no hay una placa, donde no hay una inscripción, digamos, ¿cierto?, o algo que referencie a literalizar el contenido y el sentido de eso, probablemente, ¿no?, las intervenciones que se hagan además sobre eso, ¿no?, ya sea destructivas, digamos, ¿no es cierto?, o que le adicionan ciertos significados y los abren, digamos, a la ciudadanía y a la comunidad,
Me parece que es muy interesante también lo que ocurrió en la Avenida Brasil, y uno se fija, digamos, ¿no es cierto?, en que, claro, la Isabel la Católica, por ejemplo, ¿no?, con todo el contexto que supone, ¿no?, allí la conquista y colonización española de América, toda esa narrativa, ir en contra de esa narrativa, ¿no? Entonces pintar a esta señora de rojo, por ejemplo, que es meridianamente inocuo, digamos, ¿no es cierto?, como operación. No es guillotinarla, no es sacarle la cabeza, no es colgarla, digamos, ¿no es cierto?, etcétera. Otras acciones que son más performáticas en ese sentido y que pueden representar, digamos, ¿no es cierto?, una cosa más violenta. Todas estas operaciones de construcción de memoria a partir de un objeto determinado, ¿no?, un monumento, son esfuerzos que hacemos las sociedades presentes para el futuro. Entonces, de alguna manera, claro, queremos proyectar ciertos valores y ciertas ideas, pero también tenemos que ser solidarios con esas generaciones futuras para que esas generaciones futuras tengan su propia capacidad de interpretar y reinterpretar lo que reciben desde el pasado. O si no, estaríamos viviendo en la edad de piedra, idolatrando ídolos de piedra, o quizás qué cosa, digamos, ¿no es cierto?, si es que hubiéramos seguido de esa manera tan continua y tan absolutamente inmovilista y reaccionaria, digamos, ¿cierto?, como algunos creen pensar que es lo que significa la palabra patrimonio. Por último, es el concepto mismo de patrimonio, ¿no?, palabra que entre escultura, monumento y estatua se nos pierde, ¿no?, es el concepto mismo de patrimonio lo que está en juego hoy día, ¿no? Porque si hay una prueba bastante contundente en términos de hechos, digamos, ¿no?, durante el largo siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI, es que el concepto de patrimonio en su materialidad es mucho menos obsolescente, ¿no?, o sea, desaparece menos rápido que lo que las sociedades quieren entender como patrimonio. Una piedra hoy día puede durar 200, 300, 500 años, pero la manera que tenemos para entender como patrimonio de esa piedra y de valorarlo como tal, puede que en 30, 40, 50 años cambie totalmente y se modifique totalmente. Entonces hoy día ese cambio, esa modificación de lo que entendemos sobre patrimonio ha sido tan rápido durante el siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI, y ahí está el patrimonio inmaterial, la necesidad de resguardar la memoria, la necesidad, digamos, de entender finalmente que el patrimonio está en las cabezas de las personas y no en las piedras o en los metales de los cuales están construidos los monumentos en las calles.